Como dije, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Lara y conmigo está mi compañera, mis dos compañeras, Rebeca y Mónica. Y nosotros trabajamos para Family Focus Research Center, que es un programa sin fines de lucro patrocinado por la Universidad Estatal Cal State University Northridge. Tal vez la conocen como CSUN. Somos un centro de padres que ayuda a padres en comprender y navegar el sistema de educación especial, el centro regional y servicios relacionados. Brindamos apoyo de padre a padre, grupos de apoyo, entrenamiento de IEP, recursos y eventos comunitarios. Nosotros tenemos 4 oficinas ubicadas en el norte del condado de Los Ángeles, que está una en Northridge, en Chatsworth, en Santa Clarita y en el Valle de Antelope. Bienvenidos a todos al último taller de la serie de IHSS. Y el taller de hoy es en cómo prepararse para una apelación de IHSS que será presentado por Disability Rights California. Y en estos momentos le voy a dar la bienvenida a Mary Ríos para que presente el equipo de Disability Rights California. Adelante, Mary. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Mayra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mary. Yo trabajo con Disability Rights California. Para las personas que no conozcan a Disability Rights California, antes se conocía como Protección y Abogacía. Hay un mandato federal que cada estado en los Estados Unidos tenga una organización como la nuestra que es sin fines de lucro y protege los derechos de personas con discapacidades. Cubrimos todo el estado de California. Tenemos oficinas en Sacramento, La Bahía, Los Ángeles, San Diego y oficinas más pequeñas que se encuentran en Modesto, en Fresno y Ontario. Cubrimos las áreas de educación especial, centro regional, beneficios públicos como el apoyo en el hogar, medical, en algunos casos seguro social. También tenemos un programa que ayuda con el departamento de rehabilitación. Tenemos un proceso de admisión y voy a incluir esa información en el chat. Si tienen algún problema, se pueden comunicar conmigo o en la línea de admisión. Con eso me da mucho gusto de presentarles a la abogada María Iriarte. Gracias. Gracias, Mary. Hoy vamos a hablar sobre qué hace uno cuando recibe una notificación de acción del Servicio de Apoyo en el Hogar, lo vamos a llamar como IHSS. ¿Qué hace cuando uno no está de acuerdo con la notificación de acción? Vamos a repasar qué es una notificación de acción, cómo se apela, cómo se prepara para una audiencia, qué pasa durante la audiencia y ciertas cosas después de la audiencia. Vamos a usar el caso de Emilio. Él tiene 12 años, es un niño que tiene autismo y trastorno del procesamiento auditivo. Él ha estado recibiendo la protección de supervisión, que es un servicio que brinda el IHSS. La mamá recibió una notificación de acción con fecha abril 1 de este año diciendo de que le iban a quitar la protección de supervisión. ¿Por qué? Porque Emilio es autodirigido y no necesita la supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana. La mamá no entiende muy bien qué significa eso, pero ella sí lee la notificación de acción atrás, donde le dice que tiene 90 días para apelar la decisión, pero si quiere que Emilio siga con su protección de supervisión hasta que haya una decisión del juez y ojalá gane en ese momento, puede seguir con sus beneficios, pero ella para eso tiene que apelar antes del día efectivo de la notificación. El día efectivo no es el 1 de abril, cuando recibió es la fecha de la notificación. El día efectivo está en la notificación de acción y ese día dice que desde después de tal y tal fecha los servicios se le van a quitar, los servicios de protección de supervisión, y esa fecha en esa notificación de acción es mayo 1. Entonces, mientras que la mamá apele antes de mayo 1 y pida ayuda pago pendiente, Emilio va a continuar recibiendo los servicios de protección de supervisión hasta que haya una decisión. Y como dije antes, ojalá que gane,
para que continúe con sus servicios de protección de supervisión, o le llaman supervisión protectiva. Entonces la mamá, cuando lee eso, ya decide que en ese día, cuando recibió la notificación de acción, va a apelar, y ella llama un número que está en la notificación. Ese es el número para la Oficina Estatal de Audiencias, y pide una audiencia y también pide ayuda a pago pendiente. Vamos a hablar un poco sobre qué es una notificación de acción. Es un documento que le explica a la persona que ha aplicado para un beneficio, o ya tienen el beneficio y algo va a pasar con ese beneficio. Le van a dar más, le van a dar menos, le van a quitar el servicio. Entonces, esa notificación de acción va a decir qué es lo que está haciendo. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo el condado? El condado le está quitando le quiere quitar la protección de supervisión a Emilio. La razón por la cual se la están quitando, dice la notificación de acción, que es porque Emilio es autodirigido y no necesita supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana. También la notificación de acción va a tener las regulaciones, los códigos, todo lo que respalda lo que está haciendo el condado. También, como dije antes, le explica cuánto tiempo tiene para apelar y cuánto tiempo tiene para seguir con los servicios. Eso se llama ayuda a pago pendiente. Entonces, si vemos a una notificación de acción, a mano derecha siempre va a haber la fecha de la notificación de acción. En este caso, de Emilio, fue abril 1. Pero esa notificación de acción también dice que a partir del 1 de mayo le van a quitar el servicio. Entonces, como ya sabemos, la mamá apeló el día que ella recibió la notificación de acción, que fue antes del 1 de mayo, y pidió ayuda a pago pendiente. Cuando llegue a mayo 1, Emilio va a continuar con sus servicios, porque si ella no apela antes del día efectivo, que es el 1 de mayo, y pide ayuda a pago pendiente, cuando llegue el 1 de mayo, ya Emilio ya no tiene los servicios de protección de supervisión, solo de que él gane su caso en frente de un juez administrativo. Ay, perdón. También es posible que la notificación de acción le informe que el condado necesita más información. Si ese es el caso, es importante darle esa información al condado lo más pronto posible. Apele, porque uno siempre puede retirar una apelación. Es mucho más difícil apelar tarde. Uno tiene que tener una razón muy buena para apelar fuera de los más allá de los 90 días. También si le has notificado que usted quiere las notificaciones en su idioma, en el caso de Emilio es en español, y la mamá le pidió al condado que le den sus notificaciones en español. Y como el español se habla para que el condado le dé información en su idioma, ese idioma tiene que ser usado por mínimo 5% de la población en ese condado. Entonces, como Emilio vive en el condado de Los Ángeles y hay más del 5% de personas que hablan español, entonces no hay problema con la mamá recibir las notificaciones de Emilio en español. Hay un concepto legal que se llama aviso oportuno. En inglés se llama timely notice. Y eso dice que una notificación tiene que ser enviada por correo a la persona afectada al menos 10 días antes de la fecha efectiva de la acción.
si no pasa eso, no es aviso oportuno. Yo he visto casos donde donde la notificación llega después de la fecha efectiva de la acción. Eso no es un aviso oportuno. Lo que la persona puede hacer es llamar a la Oficina Estatal de Audiencias, pedir una audiencia. Si es una situación donde se puede pedir ayuda a pago pendiente, entonces pedirla y decir, a mí el aviso no fue oportuno, no llegó dentro del tiempo, me llegó después del día efectivo de la acción. ¿Cuándo no se puede pedir ayuda a pago pendiente? Cuando uno nunca tuvo un servicio. Entonces, por ejemplo, personas que están aplicando para el programa de IHSS, si el condado le niega esa aplicación, no puedes pedir ayuda a pago pendiente porque nunca hubo. Nunca tuviste ese programa antes, ¿no? Entonces, o nunca has tenido el servicio antes. Ok. Y como yo me imagino que muchos de ustedes han visto las notificaciones de acciones del condado de IHSS, tiene columnas. La primera columna son todos los servicios que provee el programa. La segunda columna es la necesidad total que encontró el trabajador social de cada servicio que pediste, y luego empiezan a deducir de ese. En las siguientes columnas empiezan a deducir si hay prorratreo, si hay recursos alternativos. Eso va a reducir las horas que le van a dar. Y finalmente, en la última columna, van a ver las horas que le van a dar en esa notificación de acción. Cosas para considerar cuando estás apelando. Si necesitas un intérprete, puedes pedir un intérprete cuando apelas. Son gratis. También puedes pedir un intérprete más adelante. No tiene que ser exactamente en el día que apelaste. Hasta puedes pedir un intérprete durante la audiencia. De pronto la mamá de Emilio piensa de que ella con su inglés puede ir a la audiencia sin un intérprete, pero se da cuenta durante la audiencia que ella realmente no está entendiendo mucho de lo que está pasando. Entonces, en ese momento, ella puede decirle al juez que ella necesita un intérprete, que ella no está entendiendo. En ese momento, el juez va a tratar de conseguir un intérprete. Ellos normalmente llaman a una oficina de intérpretes y el intérprete está en la línea y da interpretación. O si no puede encontrar a nadie que interprete, entonces el juez va a continuar la audiencia para otro día. Déjenme decirles de que últimamente, no solo en casos contra el condado de IHSS, pero recientemente estuve en una mediación con el centro regional, y la oficina de audiencias para casos del centro regional es otra oficina, es OAH, Office of Administrative Hearings. El de IHSS es State Fair Hearings. Y el intérprete que tuvimos fue malísimo. Es decir, yo no he tenido buena suerte con los intérpretes, y menos mal que yo más o menos sé el español para saber cuando no lo están haciendo bien. Si ustedes, yo lo que les recomiendo, cuando estén en mediaciones, cuando estén en cualquier junta, traigan a alguien que conoce el inglés y el español, por ejemplo, en el caso de Emilio, para que esa persona diga si el intérprete no está interpretando correctamente. ¿No? Es importante porque si el intérprete no está interpretando correctamente, lo que dice en inglés va a ser evidencia, y si no lo dijiste o no lo dijiste en esa forma, ya se quedó con eso. Bueno, puede más adelante de pronto mostrar de que el intérprete no hizo un buen trabajo, pero ¿para qué tener que hacer esos pasos extras cuando uno puede parar eso en el momento de la audiencia? También acomodaciones razonables. Si la persona que está recibiendo IHSS va a ir a la audiencia, o usted como padre tiene una discapacidad y necesita una acomodación razonable, digamos que
Usted no se puede sentar más de 45 minutos. Si necesitas un break de 10 minutos cada 45 minutos, eso sería una acomodación razonable para su discapacidad, ¿no? Entonces, le daría saber esa información a la Oficina Estatal de Audiencias para que esa información esté en el folleto de su caso y para que el juez le dé un break cada 45 minutos, lo que sea la acomodación razonable. Una citación es lo que se llama en inglés un subpoena. Uno puede citar personas a la audiencia y también puede citar documentos a la audiencia. Si la mamá de Emilio se da cuenta que la trabajadora que vino a hacer el asesoramiento de Emilio no va a estar en la audiencia, y ella quiere que esa persona esté en la audiencia porque ella tiene preguntas para esta persona, ella puede citar esa persona a la audiencia. O si ella se da cuenta de que el condado no va a traer documentos como evidencia y ella quiere que el condado o otra entidad, ella quiere documentos de otra entidad y la única manera es de obtenerlo a través de una citación, puede hacer eso. Pero si quiere citaciones de personas o de documentos, tiene que primero pedir permiso de la Oficina Estatal de Audiencias. También se puede continuar la audiencia. Digamos que la mamá, la audiencia de Emilio es el próximo viernes, pero la mamá se da cuenta de que ella no va a estar preparada porque todavía está esperando el reporte del doctor y la llamaron de la oficina del doctor y le dijeron que el reporte todavía se va a demorar 2 semanas. Entonces ella puede llamar la oficina de audiencia y decir, yo necesito continuar la audiencia. Si es la primera vez que continúa la audiencia, más que se la van a dar sin mucho problema, realmente. Pero cada vez que ella continúa la audiencia una segunda vez, tercera vez, va a tener que tener una muy buena razón para hacer eso. Las audiencias, por ley, la persona tiene el derecho de hacerlo en persona. Y en un cuarto donde va a estar el juez, donde va a estar el condado, todos los testigos. Entonces, lo que está haciendo ahora la Oficina Estatal de Audiencias es mandando la fecha de la audiencia y diciendo de que la audiencia va a ser por teléfono. Pero sí, eso le pasó a la mamá de Emilio. Entonces, pero la mamá quiere estar en persona en la audiencia. Entonces, y tiene el derecho de hacerlo. Entonces, ella va a llamar a la Oficina Estatal de Audiencias y pedir una audiencia en persona y le van a decir, pero usted sabe de que vamos a tener que posponer esta audiencia de la próxima semana. Y la mamá dice, está bien, yo necesito, yo quiero una audiencia en persona y tiene el derecho. También a veces se puede hacer por video o en su casa, por ejemplo, si la persona que está recibiendo IHSS por sus condiciones no pueden salir de la casa y quiere participar y el video o el teléfono no es suficiente, entonces pueden hacer la audiencia en la casa de la persona o en otro lugar. Audiencias aceleradas, digamos que hay gente que está esperando su fecha de audiencia, mucha gente esperando. Entonces, para que usted como que se vaya a la frente de la línea, puedes pedir una audiencia acelerada, pero vas a tener que tener una muy buena razón por querer una audiencia más temprano porque hay gente esperando, ¿no? Entonces, va a tener que tener una buena razón por querer tener su audiencia temprano, ¿no? Y no esperar su turno. Duración de la audiencia típicamente duran 2 horas. Si no terminas en 2 horas, entonces el juez va a escoger otra fecha para tener la segunda sesión de la audiencia, de pronto la tercera sesión, la cuarta. Yo he estado en audiencias donde son 4 veces que voy, solo por un caso. Porque todo depende de lo que está pasando, de las evidencias, de los testigos, todo lo que... Hay mucha cosa que pasa y todo pasa muy rápido, ¿no? Las 2 horas pasan muy rápido.
Entonces, cuando ya después que la mamá de Emilio apeló, ella va a recibir una carta de la Oficina Estatal de Audiencias diciendo de que recibieron su apelación y que en el futuro va a escuchar del especialista de apelaciones. Esa es una persona que es empleada del condado, no son abogados. Esas personas van a representar el condado en una audiencia. Y sí, efectivamente, la mamá de Emil recibe una carta de la especialista que dice que ella va a ser la persona que va a representar el condado, que por favor póngase en contacto con ella. Yo siempre sugiero que se pongan en contacto con el especialista porque una de las obligaciones de esta persona es tratar de resolver el caso antes de la audiencia. Y puse un enlace a una carta que el Departamento de California de Servicios Sociales, esta es la entidad que administra el programa de IHSS estatalmente, le mandó a todos los condados recordándoles de las obligaciones que tiene el representante de apelaciones. Una de las grandes es tratar de resolver el caso. Entonces es posible que a través de hablando con esta persona o de pronto intercambiando documentos y cosas así, información, lleguen a una resolución favorable. Y ya la última carta más o menos que puede recibir la mamá de la Oficina Estatal de Audiencias es una carta con la fecha, hora y lugar de la audiencia. Como dije antes, lo están haciendo más o menos por teléfono, pero tienes el derecho de hacerlo en persona, ir a una audiencia en persona. Cuando estamos hablando de una audiencia, siempre tenemos que hablar de los procedimientos, ¿no? ¿Cómo se procede en un caso? ¿Cuánto tiempo tiene, por ejemplo, el condado para darle su posición? Es un documento que le explica al juez qué es lo que está haciendo el condado, por qué, cuáles son las reglas, los códigos, las guías que están usando y toda la evidencia que va a presentar el condado en la audiencia. Eso el condado lo tiene que hacer 2 días antes de la audiencia y eso está en las regulaciones de procedimiento que están en el MPP, donde aquí ve MPP es Manual of Policy and Procedures, son las regulaciones de procedimientos en una audiencia estatal. CDSS también tiene información sobre apelaciones y también tenemos un manual que usan los jueces administrativos sobre procedimientos y vamos a mirar cada uno de estos para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Vamos a ir primero al sitio web de CDSS, la agencia estatal que administra el programa y vamos a ir al primero, cómo puedo pedir una audiencia. Y esto se puede poner en español también. Ahí dice escoger el lenguaje y se escoge el español y ahí se convierte todo en español. Entonces aquí a mano izquierda dice cómo solicitar una audiencia en línea. También se puede, a mano derecha, también dice que se puede solicitar una audiencia por teléfono. Yo siempre lo hago por teléfono. O cómo se puede solicitar una audiencia por escrito. Le dice cómo. Vamos a ir a solicitar una audiencia en línea. ¿Por qué? Todas las personas que apelan pueden inscribirse al sistema de ACMS, Appeals Case Management System. Usted puede crear un account. Entonces, usted puede repasar lo que hay en su caso, los documentos que están en su caso. Ahí va a encontrar su apelación, va a encontrar cualquier documento que el condado que es parte de su caso. También, si usted se inscribe a este sistema, usted puede mandar todos los documentos, toda su evidencia a través de este sistema electrónicamente. También vas a poder ver la posición del condado y todas las evidencias
2 días antes de la audiencia. Ahí puedes encontrar todo sobre su caso. Entonces vas a crear un username y un código, un password. Es como cuando uno entra, hace y entra a ver la cuenta del banco a través del internet. Uno tiene que poner su username y su password para poder entrar y ver sus cuentas bancarias, ¿no? En el banco. Es lo mismo. Uno crea todo eso y todo se puede hacer electrónicamente. No a todas las personas están cómodas con hacer esto, no se tiene que hacer, pero es para las personas que se sienten cómodas haciendo cosas electrónicamente, es un sistema muy bueno, porque no tiene nada, uno no tiene que mandar por fax o ir a la oficina del condado, todo se hace a través de este sistema. Gracias, Mary. Ahora vamos a ir a las regulaciones de procedimiento de la oficina estatal. Y estas son, el MPP empieza con 22. Si lo puede abrir un poquito más porque no veo. Ahí va. Entonces empieza con el 22001, que son las definiciones, su derecho a una audiencia estatal, cómo pedir una audiencia estatal, cuánto tiempo tiene para una audiencia estatal. Aquí, por ejemplo, cómo se determina la fecha de la audiencia, las reglas y procedimientos generales de una audiencia, sobre su evidencia, sobre citaciones, si va a haber alguien que va a venir ha sido citado y va a venir a la audiencia, le pueden pagar su millaje y algo por estar ahí, cómo posponer una audiencia, cómo continuar una audiencia, cómo no sé, Mary, se me olvidó cómo decir dismiss, cómo cancelar su audiencia si ya no la quiere, cómo se puede descalificar un juez, comunicaciones después de la audiencia, acción del director y vamos a hablar de eso. Cómo pedir otra, después, si usted pierde su audiencia, es posible pedir otra audiencia bajo ciertas circunstancias, cómo se hace eso. Entonces, estas son las regulaciones de procedimiento. Ahora vamos a ir al manual, que yo lo encuentro muy interesante porque a veces yo tengo un tema de estos y yo necesito saber cómo el juez va a resolver esto, qué es lo que cuáles son los hechos que va a mirar para determinar algo. Por ejemplo, abandonamiento. Si yo soy la persona que apelé y yo no llego a la audiencia, no estoy, ¿cuándo el juez va a poder determinar que yo he abandonado este caso para luego cancelar el caso, ¿no? Entonces, empezando en la página 3, eso le da información al juez sobre eso, sobre ayuda pago pendiente, porque a veces uno le pide al juez ayuda pago pendiente porque por alguna razón el condado no se la dio. También uno puede, si usted apeló a tiempo y pediste ya ayuda pago pendiente y el condado no se lo está dando, también antes de la audiencia puede llamar a la oficina de audiencias y decir el condado no me está dando ayuda pago pendiente. Normalmente, anteriormente había un juez que se encargaba de ayuda pago pendiente. Pueda que haya alguien en la oficina estatal de audiencias que puede ayudarle con eso. Sobre los reclamantes y sus representantes autorizados, como cuando quieren continuar una audiencia, cuáles son las responsabilidades del condado en una audiencia, cuándo un juez se puede descalificar él o ella misma. ¿Qué pasa si durante una audiencia hay un participante que está interrumpiendo la audiencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Discusiones cuando usted no puede hablar a solas con el juez, no se permite.
Siempre uno tiene que tener a todas las personas presentes si yo quiero mandarle algo al juez, yo se lo tengo que mandar al condado también. No puedo tener discusiones solo yo y el juez solamente, no se dejan. Entonces hay muchas más cosas aquí. Entonces, interesante. A veces uno necesita mirar eso para saber qué es lo que tiene que hacer, porque uno ya va a saber cómo va, qué es lo que tiene que hacer el juez, ¿no? Entonces, esos son importante información sobre los procedimientos de una audiencia estatal. Voy a parar de hablar en este momento para tomar unas preguntas solo sobre lo que he dicho, porque todavía tenemos que hablar de cómo la mamá de Emilio se va a preparar para la audiencia, qué pasa durante la audiencia. Entonces, vamos a dejar de grabar para que se Alguien dice Ana. seguir con la presentación. Okay. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la mamá de Emilio para prepararse para esta audiencia. La primera cosa que tiene que hacer la mamá es identificar el problema. ¿Por qué es que va a ir a una audiencia? Obviamente la notificación de acción, en inglés se llama Notice of Action, pero se conoce como el NOA, ¿no? El NOA le dice de que le van a quitar la protección de supervisión. ¿Por qué? Porque Emilio es autodirigido y porque Emilio no necesita la supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana. También teniendo una conversación con el especialista de apelaciones, la persona que va a representar al condado, la mamá puede obtener más información sobre, es decir, qué evidencia están usando para decir que él es autodirigido, para decir que él no necesita la supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es posible que en las conversaciones con el especialista la mamá resuelva el caso. También Emilio tiene el derecho de revisar su archivo. El MPP, ¿se acuerda las regulaciones de procedimiento? El 20051.1 dice que uno puede acordar una cita, sería con el especialista de apelaciones para ir y ver y revisar su archivo. Y ahí puede ella aprender más sobre la posición del condado, porque cuando vino el trabajador social a la casa a hacer ese reasesoramiento, porque pasa cada año, esa persona llenó una forma con sus observaciones, con información, y eso pueda que tengan información útil para la mamá en prepararse. Como dije antes, el condado tiene que darle a la mamá su declaración de posición y toda la evidencia que va a presentar en la audiencia 2 días antes de la audiencia. Si la mamá se apuntó a ese sistema electrónico de ACMS, ella puede encontrar toda esa información en ese archivo electrónico, ahí va a estar. Pero si no va a usar ese sistema, entonces ella tiene que acordar con el especialista de apelaciones cómo va a recibir esa información. Se la van a mandar por correo electrónico, ella lo va a ir a recoger, ¿cómo es que va a hacer? Ella tiene que tener esa conversación con el especialista de cómo ella va a recibir esa información. Ya sabe la mamá. Otra cosa, a veces las personas van a una audiencia y empiezan a quejarse de todo lo que ha pasado con el condado en los 10 años que ha tenido el programa. El juez no le interesa todo eso. Lo que está enfrente del juez en este momento es la apelación de esta notificación de acción donde le están quitando la protección de supervisión a Emilio. El juez le va a decir a la mamá, si ella empieza a hablar de todas las otras cosas que el condado hizo contra Emilio, el juez le va a decir, eso no es el tema de esta audiencia. Tenemos un tema y ese es de la protección de supervisión, y eso es todo lo que va a permitir el juez sobre ese tema. La segunda cosa que tiene que hacer la mamá de Emilio es entender la ley sobre la protección de supervisión. Le dio curiosidad las 2 razones por las cuales el condado le quiere quitar la protección de supervisión a Emilio.
Entonces ella busca en nuestro sitio web, tenemos mucha información sobre el programa de IHSS y empieza a leer sobre la protección de supervisión. Se da cuenta que hay una carta de condado que habla mucho sobre la protección de supervisión y el criterio para la protección de supervisión. También hay regulaciones del programa de IHSS que se encuentran empezando en el 30700 y aquí puse el enlace para esas regulaciones. Y después de haber leído todo esto, la mamá se da cuenta cuál es el criterio para la protección de supervisión. Antes de esto, ella pensaba que lo único que tenía que decir es de que su hijo, es decir, siempre lo tiene que estar supervisando porque se pone a hacer cosas, pero ya se da cuenta que es mucho más que eso para poder obtener la protección de supervisión o mantener ese servicio. ¿Y cuál es el criterio para la protección de supervisión? Estoy hablando, hay 3 criterios que se aplican para niños y adultos. Y hay el cuarto que también es para niños, es solo para niños solamente. Entonces los niños tienen que llenar 4 criterios, los adultos 3. Cuando hablo de adulto es 18 en adelante. Entonces, el primero es de que la persona no es autodirigido a causa de su discapacidad mental. ¿Qué significa eso? Que a causa de su discapacidad mental, que puede ser de desarrollo, puede ser una discapacidad de salud mental, puede ser demencia, puede ser Alzheimer's, puede ser trauma al cerebro, cualquier discapacidad mental que causa que la persona no entienda que el comportamiento que está haciendo o va a hacer le puede causar daño a él o ella misma. La protección de supervisión no es para proteger a otras personas de personas agresivas, para proteger propiedad de personas agresivas. Si el único comportamiento que tiene la persona es agresión contra otros, no va a recibir la protección de supervisión. Si la persona tiene comportamientos agresivos contra otros, pero también no es autodirigido, porque tiene comportamientos a causa donde se puede lastimar porque no entiende a causa de su discapacidad mental que lo que está haciendo le puede causar daño. Por ejemplo, salirse de la casa sin entender de que se puede perder y cosas malas pueden pasar. No entender de que si se abre el agua caliente y pone la mano ahí, no entiende que poniendo la mano ahí se va a quemar. No entendiendo de que si agarra el cuchillo de la fila se puede cortar. Hay tantos, no entendiendo de que si se da la cabeza contra la pared y no para, se va a lastimar. Todo a causa de su discapacidad mental. Ese es el primero para adultos y niños. El segundo es de que la persona tiene que tener la capacidad de ponerse en peligro físicamente, ¿no? Obviamente, Emilio puede, y este no es uno de los criterios que está usando el condado para quitarle la protección de supervisión. El primero sí, porque están diciendo que Emilio es autodirigido. Para un niño, no para adultos, se tiene que demostrar que el niño necesita más supervisión que un niño de la misma edad sin una discapacidad. Y la última, que es para adultos y niños, es de que la persona necesita ser supervisado para su propia protección las 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, de los 4 criterios para niños, el condado está usando 2 para quitarle la protección de supervisión a Emilio.
ya la mamá entiende el criterio y entiende que están usando estos dos criterios para quitarle la supervisión. Ahora, ¿qué tiene que hacer la mamá? Ella tiene que reunir evidencia que va a establecer que Emilio no es autodirigido, que a causa de su discapacidad mental, su autismo, su auditory processing disorder, que en este momento no me acuerdo en español, que sus discapacidades causan de que él no entienda que los comportamientos que está haciendo les van a causar daño. ¿Dónde puede reunir esa evidencia? Ojalá en el IEP o en el trianual, de pronto como él es cliente del centro regional, en el IPP. Pero lo importante y lo que va a tener que hacer la mamá de Emilio es repasar todos esos documentos y asegurarse que hay información que le va a ayudar y que la información es consistente entre los documentos. Porque si en un documento dice una cosa y en el otro dice del mismo tema otra cosa, entonces, ¿a quién le va a creer el juez, por ejemplo? También la mamá va a querer hablar con el doctor de Emilio para que le haga una carta sobre por qué Emilio no es autodirigido, por qué su autismo y su otra condición causa de que él no entienda que sus comportamientos le pueden causar daño y dar ejemplos de comportamientos que son, que obviamente es de una persona que no es autodirigida. Eso es lo que hicimos en un caso. Tenía un caso donde trabajamos con el doctor y el doctor habló por qué el niño no es autodirigido, por qué a causa de su autismo él no es autodirigido y dio varios ejemplos de comportamientos que tenía el niño. Y también por qué el niño necesita ser supervisado las 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? También los registros de los doctores puedan tener información, un especialista. El SOC 821, la mamá le dio al condado 1, donde decía que la memoria, orientación y juicio de Emilio eran severos, eran severamente afectados, pero como dije antes, eso no determina la necesidad de la protección de supervisión porque hay criterio que se tiene que cumplir. Es solo una evidencia de todas las evidencias que se va a presentar. Emilio tiene un proveedor de ABA, de pronto la mamá puede hacer de que el proveedor haga una carta muy similar a la carta del doctor, o al menos los registros del proveedor pueda que tenga información que demuestra sus comportamientos, que es donde obviamente no es autodirigido. Y durante ese tiempo necesitó ser supervisado, ¿no? Porque el otro criterio es que necesita ser supervisado los 24 horas al día, 7 días a la semana. De pronto la mamá va a pensar en testigos, quién puede dar testimonio sobre los comportamientos que han visto a Emilio hacer, a qué horas del día. Digamos, una noche el vecino escuchó la policía afuera en la calle y el vecino salió y hablando con los padres de Emilio se dio cuenta de que Emilio se había escapado de la casa, que ya parece que no lo encontraban por ningún lado. 3 horas después lo encontraron a él por allá. Estaba desorientado el niño, no, es decir, y entonces la mamá le podría preguntar a este vecino si el vecino quiere dar testimonio sobre lo que observó, ¿no? Sobre Emilio. Y el testigo puede dar testimonio por teléfono o puede, si también puede ir en persona, si va a haber una audiencia en persona. Y aunque haya una audiencia en persona, uno le puede decir al juez al principio de
de la audiencia de que tienes testigos que van a dar testimonio a través del teléfono. Y cuando el juez esté listo para llamar a ese testigo, va a llamar al testigo y ojalá el testigo conteste, ¿no? Si el testigo no contesta y ese testigo es importante, va a tener que decirle al juez que quiere continuar la audiencia para poder traer el testigo a la audiencia, ¿no? Porque a mí me pasó, tenía un doctor de testigo, era un cirujano plástico, porque el niño tenía una condición de la piel donde se abría hasta el hueso y este doctor había sido su doctor de cirugía plástica por muchos años y él acordó de que iba a dar testimonio sobre la necesidad de este niño tener una enfermera en casa. Entonces, cuando fue tiempo de llamar al doctor, llamamos a la oficina, con el juez llamó a la oficina del doctor, nos dijeron que el doctor estaba en cirugía. Y yo dije, en mis adentros, yo dije, oh my God, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que continuar con la audiencia y luego pedir otra fecha para traer el doctor o hacer una declaración, algo iba a tener que hacer. Pero nos dijeron la recepcionista que esperara, entonces esperamos, no muy largo, digamos unos 3-4 minutos y llegó el doctor a la línea y dio su testimonio. No sé qué cirugía estaba haciendo, pero lo que me importaba a mí era de que estuviera ahí en el teléfono. Entonces, si uno va a tener un testigo por teléfono, hay que asegurarse que va a estar presente, que va a contestar, y la otra manera de hacerlo es de que lo que se llama una declaración donde el testigo escribe todo lo que va a decir, lo que hubiera dicho en la audiencia bajo perjurio con fecha y firma. Esa es otra manera de traer evidencia de testigos a una audiencia. A veces es importante hablar sobre y dar testimonio sobre lo que pasó en la evaluación del hogar cuando vino la trabajadora. Si la mamá de Emilio le dijo a la trabajadora de nuevos comportamientos que estaba teniendo Emilio y la mamá en repasando la evidencia que iba a dar el condado 2 días antes de la audiencia, se dio cuenta de que esa información no estaba en la forma de la evaluación. Entonces ella puede hablar de eso y llamar a la trabajadora que fue, es decir, y preguntarle a la trabajadora que fue a hacer la evaluación por qué esa información no está en la evaluación, si eso fue algo que ella le dijo, ¿no? Y siempre aconsejamos de que cuando tenga una evaluación de IHSS, tenga otra persona presente que puede escribir qué fue lo que se preguntó, qué fue lo que se contestó, cuánto tiempo demoró la trabajadora social haciendo un asesoramiento y cuánto tiempo demoró con el papeleo, ¿no? ¿Para qué? Porque eso puede ser muy... eso puede, si el trabajador social se demoró 10 minutos en preguntarme sobre mis necesidades y todo, y el resto de la hora haciéndome firmar papeles y esto y lo otro, ¿qué tipo de asesoramiento fue ese? Y si las preguntas, es decir, también si las preguntas no fueron muy profundas y realmente, es decir, eso es como decirle al juez qué tipo de evaluación fue esta cuando todo esto pasó, ¿no? Solo hubo muy poco tiempo para hablar sobre las necesidades, ni me preguntó sobre esto y tal. La mamá de Emilio nunca ha notado los peligros en los cuales se mete Emilio día tras día, pero va a empezar un registro de peligros donde cada día ella nota los comportamientos que tuvo que hacer, se lastimó, no se lastimó. No es necesario que la persona se lastime para recibir la protección de supervisión.
Entonces, y esos registros se le pueden dar a un juez como evidencia, ¿no? Mire, estos comportamientos pasan en cualquier momento del día y pasan, ¿no? Y pueda que pase un día sin comportamientos, pero son impredecibles estos comportamientos, pueden pasar en cualquier momento. También el centro regional tiene una forma que se llama el CEDAR. Esa forma describe la memoria, juicio, confusión, desorientación, edad, nivel de funcionamiento de la persona, que pueda que le ayude a la mamá. Ella tiene que obtenerlo del centro regional para ver si le va a ayudar o no. También la mamá puede tener videos y fotos de heridas para dar en la audiencia, para demostrar de que estos son comportamientos de una persona que no entiende que lo que está haciendo o va a hacer le va a causar daño. ¿Por qué? Porque lo sigue haciendo. ¿O por qué? Una persona que cruza la calle sin mirar no entiende que haciendo eso, no mirar, le puede causar daño. Todos nosotros sabemos de que si nosotros vamos a cruzar una calle, vamos a mirar a la derecha, vamos a mirar a la izquierda antes de eso, porque sabemos que si no hacemos eso, nos puede atropellar una bicicleta, un carro, quién sabe. Entonces la mamá tiene que empezar a obtener la evidencia para demostrar que su niño no es autodirigido y para demostrar que su niño necesita la supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana. Otra cosa que tiene que considerar la mamá es que si ella quiere preparar su propia declaración de posición para dárselo al juez, no se requiere que ella lo haga, sí se requiere que el condado lo haga, pero donde ella le dice al juez, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el condado porque mi niño no es autodirigido y esta es la evidencia que yo tengo para probar eso. Tampoco estoy de acuerdo de que mi niño no necesita la supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana, porque estas evidencias demuestran que sí. Puede ser tan sencillo como eso, ¿no? Si la mamá va a ir a una audiencia en persona, ella puede traer su declaración de posición y su evidencia a la audiencia en el día de la audiencia. Tiene que traer 3 copias. Una para ella, una para el juez y una para el condado. Ahora, si la mamá va a tener la audiencia por video, por teléfono, yo le sugiero que tenga todas sus evidencias y si va a tener una declaración de posición, que la meta, que le llegue a la oficina de audiencias estatales el día antes de la audiencia, para que el juez tenga esa información en el día de la audiencia. Porque de otras maneras, ¿cómo se va a intercambiar los documentos si la mamá no va a estar ahí presente en la audiencia? También la mamá va a tener que empezar a preguntar sus preguntas para sus propios testigos y también si ella tiene preguntas a la trabajadora social. Y esas preguntas más o menos son para hacer ver la trabajadora social como que no sabe lo que está haciendo, ¿no? O en el caso de la mamá de Emilio que le dijo a la trabajadora social sobre 4 nuevos comportamientos que está haciendo Emilio, la mamá le puede preguntar a la trabajadora social, usted estuvo en este día haciendo el asesoramiento, yo le dije de este comportamiento y ¿y por qué no está en su evidencia, en la evaluación que usted dijo? ¿Por qué no lo anotó? O puede ser que haya algo en la evaluación del trabajador social que es incorrecto, que no dijo la mamá. Entonces la mamá le puede decir la mamá le puede preguntar al trabajador social, ¿usted por qué tiene esta información en este documento si yo nunca dije eso? Yo lo que dije fue lo otro y lo que dije fue esto, pero ¿por qué? ¿No? Es como para tratar de ver que la trabajadora social no está haciendo un buen trabajo, ¿no? O no tiene la capacidad, la educación para decir lo que está diciendo. Puede haber
todo depende, ¿no? Todo depende, pero hay que empezar a pensar en que de pronto la mamá va a tener que, obviamente, si el testigo va a dar testimonio oral, entonces la mamá va a tener que hacer preguntas, ¿no? Para sacar esa información del testigo. Pero si el testigo va a dar su testimonio en una declaración, ya todo está ahí. A mí me gusta usar mucho las declaraciones porque ya todo el testimonio está ahí bajo perjurio y ya es fácil. Si hay alguna pregunta sobre el testimonio, el juez puede preguntar o el condado puede preguntar. Pero si solo es una declaración, el testigo no está ahí para contestar. Y entonces es posible que el condado diga, bueno, yo quiero que esta persona, este testigo que escribió esta declaración esté presente para yo poder preguntarle preguntas. Y tiene el derecho de preguntarle cosas. Yo he traído declaraciones a la audiencia y nunca he tenido que traer el testigo para contestar cosas, pero puede pasar. De pronto la mamá quiere invitar a la coordinadora del centro regional. Yo he escuchado de coordinadores que van a ayudar a dar testimonio o a abogar o para estar ahí como alguien como respaldo, ¿no? Si la mamá no va a darle al juez y al condado su declaración de posición, debería de anotar todo lo que le va a querer decir al juez, ¿no? Todo, porque lo que ella no quiere que pase es que después de la audiencia se dé cuenta de que ha debido decirle más cosas al juez y se le olvidó y no los hizo. Entonces, notas, ¿no? Para asegurarse que ha dicho todo. Lo que puede pasar en el caso de Emilio es que el especialista de apelaciones pueda que le diga a la mamá, le quiero ofrecer un retiro condicional, en inglés se llama conditional withdrawal, porque queremos evaluar a Emilio otra vez para la protección de supervisión. La mamá tiene opciones. La mamá puede decir, ustedes ya tuvieron su oportunidad. Yo estoy lista para ir a la audiencia y voy a ir a la audiencia. Ok. O la mamá puede decir, ok, está bien, vamos a hacer eso. Pero la mamá tiene que tener en cuenta de que solo porque ella accedió a otro asesoramiento no significa que le van a continuar a dar la protección de supervisión a Emilio. Porque después de ese asesoramiento es posible que la mamá reciba otra notificación de acción donde igual le van a quitar la protección de supervisión. Y el condado ha tenido tiempo de hacer un mejor trabajo, ¿no? Porque ya lo han asesorado como es y ya van a tener más evidencia para probar su caso. Han habido casos donde después de un asesoramiento sí le dan lo que estaban pidiendo o no le van a quitar servicios. Y han habido casos donde hicieron el asesoramiento y igual el condado iba a quitar o terminar el caso. Es decir, en otras palabras, solo porque entras en un retiro condicional no significa que vas a recibir lo que quieres. La mamá tiene que asegurarse que comprende lo que dice el retiro condicional, es un documento, y aunque la mamá firme el retiro condicional, ella puede cambiar de opinión y seguir con la audiencia, pero lo debe de hacer lo más pronto posible después de haber firmado el documento. Voy a parar aquí porque la próxima sección vamos a hablar de qué pasa en una audiencia. Ya la mamá se ha preparado, está lista para la audiencia. Vamos a hablar de qué pasa en una audiencia. Grabación. Estamos ya en el punto en que la mamá va a ir a la audiencia.
No es nada así. Aquí no, este es un juez, por ejemplo, en una corte federal, una corte superior de un estado, pero cuando estamos hablando de una audiencia, estamos hablando de un cuarto relativamente pequeño, una mesa. El juez está en medio de los dos, del reclamante y del condado. El reclamante y toda su gente se asienta en un lado de la mesa y el condado y sus personas en el otro lado de la mesa. ¿Quién va a estar en esta audiencia? El juez, el especialista de apelaciones, el trabajador social, de pronto un supervisor, de pronto una enfermera, un psicólogo del condado, quién sabe quién van a traer. El reclamante, que es en este caso Emilio, representado por su mamá, su representante autorizado, y para eso se necesita llenar una forma. Para eso, los testigos, el intérprete y cualquier otra persona. De pronto usted quiere traer a alguien que le dé apoyo, la puede traer, que el juez la deje que la persona esté ahí presente, depende de cuánta gente hay en el cuarto, porque si hay mucha gente, el cuarto es pequeño, de pronto el juez va a decir, mire, hay mucha gente aquí, realmente no. Eso ya depende de si el juez quiere que esa persona se quede o no. El registro es lo que se llama en inglés the record. Al final de la audiencia, el juez va a cerrar el registro, quien dice que ya no van a ningún lado puede presentar más evidencia. Cuando uno está en una audiencia y se da cuenta de que ha debido traer una evidencia y no la trajo, usted le puede pedir al juez que deje el registro abierto, leave the record open, para poder traer más evidencia y el juez le dice, bueno, sí, pero y quiero que usted solo tiene una semana para hacerlo y el condado va a tener otra semana para responder a esa evidencia. Eso es dejando el registro abierto. El registro es importante. El registro es evidencia. Hay dos formas de evidencia. Evidencia de testimonio, lo que uno dice bajo perjurio en una audiencia, lo que el testigo dice, y evidencia en forma de documentos, los documentos médicos, el IEP, el IPP, todo lo que deja el juez entrar como evidencia. Y si pierdes la audiencia, el registro va a ser muy importante si sigues apelando a una corte superior, porque el juez en la corte superior va a mirar el registro para decidir el caso. Muy rara vez va a dejar que entre nueva evidencia. Entonces el registro es muy importante. ¿Qué es las evidencias? Secuencia general de eventos. El juez va a tomar el juramiento de todos los testigos, va a revisar la evidencia de los dos lados, va a preguntar si algún lado tiene alguna objeción a las evidencias que trae el otro lado, y luego va a empezar con el condado, le va a decir al condado, explique su posición, el especialista va a explicar qué hizo, por qué lo hizo, y en caso donde la persona ya tuvo el servicio, en el caso de Emilio, el condado tiene la obligación de explicar qué cambió desde la última vez que le dieron el servicio de protección de supervisión y este año. ¿Cuáles son las evidencias que tienen para establecer por qué ya encuentran que Emilio es autodirigido? ¿Por qué ya encuentran que Emilio no necesita la supervisión las 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando hace un año encontraron que él no era autodirigido, encontraron de que él necesitaba ser supervisado las 24 horas al día? Y el condado va a presentar sus evidencias y si no convence al juez, entonces Emilio va a ganar su caso. Pero igual la mamá tiene que estar lista porque después de que el especialista de apelaciones
explique la posición, entonces puede interrogar a todos sus testigos y la mamá va a poder hacer preguntas de esos testigos. Luego el juez le va a preguntar a la mamá acerca de su posición y la mamá le va a decir lo que ella piensa de todo esto y va a presentar su evidencia, sus testigos, va a interrogar sus testigos y cuando termine eso, el especialista va a poder hacerle preguntas a los testigos que trajo la mamá. Y ya después de eso, el juez no dejó el registro abierto, entonces va a decir que ya se cerró el registro, ya no puede entrar más evidencia, le dará instrucciones sobre los próximos pasos y el cronograma para la decisión. Hablemos de la decisión. Digamos que en el caso de Emilio, el juez encuentra que Emilio debe de seguir con su protección de supervisión basado en la evidencia que se presentó. Pero la mamá recibe un sobre con la decisión del juez que ha sido anulado y otra decisión que se llama una decisión alternativa del director de los servicios sociales del Departamento de California de Servicios Sociales, de CDSS. Sí, lo pueden hacer. Un juez puede encontrar en favor a Emilio, pero esa decisión puede ser alternada por el director de CDSS. Pero el director tiene que explicar y tiene que explicar por qué el juez llegó a la conclusión errónea. Puede ser una equivocación de ley, puede ser que la evidencia realmente no estaba en favor del reclamante, lo que sea. Y esa decisión alternativa es la que vale en ese momento, no la del juez que fue anulado. Y la decisión le va a decir los derechos de apelación. Tiene un año para meter lo que se llama un mandato de mandamus administrativo en la Corte Superior, pero no vas a esperar un año. En ese momento vas a encontrar abogados para que le ayuden con eso. Y si gana su caso en la Corte Superior, puede pedirle al juez de la Corte Superior que le pague a su abogado los honorarios razonables, porque ganó el caso. La otra cosa que puede hacer la decisión le dice que puede tener una nueva audiencia. Hay criterio para eso, eso se llama un rehearing. También todo lo que se ha dicho en la audiencia está grabado. Usted puede llamar a la Oficina Estatal de Audiencias y pedir la grabación de su audiencia. ¿Por qué? Porque si usted va a ir a un tribunal superior y estás buscando abogados, los abogados quieren ver cuál fue la evidencia que se presentó. Recuerde, los documentos que le dio el condado, que diste usted y cuáles fueron las evidencias que se presentaron y en documento y también el testimonio. Y todo el testimonio está en la grabación. Entonces, muy importante eso. Tener otra audiencia se llama un rehearing y en esas regulaciones de procedimiento se encuentran el 22065. Dentro de 30 días de haber recibido la decisión, se tiene que pedir una nueva audiencia. Tiene que explicar por qué quiere una nueva audiencia y indicar la fecha en la que recibió la decisión, porque ellos son muy particulares con los 30 días. Si quieres introducir nueva evidencia, tiene que describir cuál es la nueva evidencia, por qué no la presentó en la audiencia original y explicar por qué es material. En otras palabras, ¿cómo va esta nueva evidencia a cambiar la decisión que se hizo? Ahora, después de la audiencia, digamos que en el caso de Emilio gana, entonces inmediatamente después de haber recibido la decisión, el condado tiene que empezar a cumplir. Tiene 30 días para cumplir con la decisión. Si el condado no cumple dentro de 30 días, usted se puede quejar con CDSS o mejor, llama a la Oficina Estatal de Audiencias y se queja.
y harán lo necesario para hacer que el condado cumpla, con la decisión. Además, el condado tiene que presentar dentro de esos 30 días un informe de cumplimiento con la División de Audiencias del Estado. Ya hemos llegado al fin de la presentación, a ver si hay, si hay algunas preguntas, comentarios.